en ATV. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Pantene. LG Watchtower, es momento de ver para creer. Antes de ser encontrada así, asesinada, metida en una bolsa de rafia y arrojada en la calle en San Juan de Miraflores, Tatiana Delgado Valderrama fue brutalmente torturada. Y esta es la prueba. Un dormitorio en el que la violencia ha dejado un visible y sangriento rastro. En el lugar parece que se libró una batalla, la misma que habría acabado con la vida de Tatiana Delgado. La mujer vivía en Caraballo junto a una pareja de jóvenes de la que ahora no hay huella. Están desaparecidos. La policía presume que algo tendrían que ver en el violento crimen. Al frente de la casa han tirado un cadáver. Hay un cadáver frente de la casa. Fueron los vecinos de San Juan de Miraflores quienes dieron aviso del cadáver, consternados al ver la crueldad con la que la mujer de 53 años fue asesinada. Fue su hija la que horas antes alertó de la desaparición cuando su madre dejó de contestarle el teléfono. ¿Cómo se enteran ustedes de la desaparición de esta mujer? En la mañana recién su hija apareció, me dijo que está desaparecida desde ayer, yo no sabía nada. Ya, ¿y la señora Tatiana vivía sola en esta casa? No, tenía a su cuidado un moreno y una morena, una señora. El cuerpo habría sido lanzado desde un auto. Ayer hablé con ella, me dijo que iba a arreglar el corral de sus patos, de ahí se fue pues a su casa. De ahí ya no le he vuelto a ver. ¿Quiénes se iban a quedar, te dijo? Esa pareja, pues, la pareja que desapareció. Se cree que el móvil sería robarle los 4.000 soles que la mujer pidió prestados a un banco. La pareja con la que vivía Tatiana es ahora pieza clave en el crimen. Es que frente a este tipo de cosas, les juro que ya no sé qué decir. Nuevamente el cadáver de una mujer aparece en bolsas, ¿no? Nuevamente una víctima de feminicidio. Hasta hace 2 o 3 horas no sabíamos quién era la víctima, sabemos ahora que se trata de una mujer de 53 años. Todo lo demás forma parte de la investigación que está haciendo la policía y el Ministerio Público, pero fíjense ustedes, van y la buscan a su casa en Caraballo porque ella en su vivienda parece que alquilaba algunos cuartos, por lo tanto se sospecha de pronto de alguno de los inquilinos, pero siguiendo el rastro de sangre es que encuentran justamente este cadáver, no en Caraballo, sino en San Juan de Miraflores, haciendo evidentemente una especie de ruta de seguimiento con los testimonios, con los datos que se han ido recabando en el transcurso del día. Qué tremendo, realmente. Mi más sentido pésame para los deudos, la familia de esta mujer de 53 años. Y uno dice, ¿y esto cuándo va a acabar? Fíjense ustedes, 3 de noviembre de 2021 en Villa Salvador, un tipo identificado como Fabricio Villavicencio confiesa ser el autor del asesinato de su pareja. La encuentran muerta, envuelta con cinta de embalaje dentro de un costal de rafia en el distrito de Villa Salvador. El 18 de diciembre del año pasado, los restos de una mujer encontrados en una bolsa negra en el sector La Calera, en Arequipa. El 23 de enero de este año en Cusco, agentes de la UDEX encontraron el cuerpo descuartizado de una mujer desaparecida al interior de 2 bolsas de basura, un caso bastante parecido al de ahora. Fueron abandonadas en una calle de Cusco. El 21 de abril, ahorita nomás, señores, ahorita, vecinos hallan en la madrugada del viernes el cadáver de una mujer de 40 años aproximadamente a la altura del puente Los Quechuas, al costado de la vía de Evitamiento, esto en el distrito de Ate Vitarte, en la zona, en la urbanización de Salamanca. Así estamos, señores. Buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Juliana Oxford y hoy miren lo que tenemos. Oh, un documento que no es de ahora, no es reciente, es del año pasado, cuando el presidente de la República era Pedro Castillo. Y es un documento secreto de inteligencia de las Fuerzas Armadas que pone en evidencia la gravedad de la situación que ya se vivía en ese entonces en la frontera entre Tacna y Arica. Sí, en el límite entre Perú y Chile. Y aquí hablan acerca justamente de los sucesos que ya habían sido detectados por inteligencia, mochileros, burriers tipo momia, camuflados vía terrestre a través de las rutas identificadas en los Libertadores y la Panamericana Sur. Es decir, advierte a la policía, advierte al Ministerio de Defensa que por favor hagan algo al respecto porque ya habían determinado lo que estaba sucediendo. Hay 2 personas de nacionalidad venezolana que están pretendiendo ingresar ilegalmente a territorio chileno por pasos no habilitados. El TID y crimen organizado, TID es tráfico ilícito de drogas, continuará usando las rutas para el traslado de drogas. ¿Quién hizo caso a esto, digo yo?
Castillo se quedó calladito, evidentemente. Entendemos que este tipo de documentación no se revela abiertamente porque se trata evidentemente de un trabajo de inteligencia, pero para esto se toman cartas en el asunto. Si algo se hubiese, digamos yo, planeado en ese entonces como por lo menos medida preventiva, no estaríamos ahora mismo hablando de una situación que, según el ministro de Defensa, no se trata de una militarización en la zona justamente de la frontera, sino de la manera de que los militares puedan ayudar a la policía a generar un corredor humanitario y que los venezolanos, colombianos, haitianos puedan regresar a sus lugares de origen. En todo caso, el ministro de Defensa, hoy Jorge Chávez, estará con nosotros en vivo, recién de regreso de la zona en conflicto. Ha estado hoy toda la mañana en la frontera con Chile y luego viene a darnos una entrevista exclusiva. Vamos ahora con este caso del que hablamos. ¿Recuerdan ustedes del odontólogo? En un ratito les vamos a hablar acerca de los nuevos elementos que han aparecido. Pero antes, y hablando todavía de crímenes y refiriéndonos a feminicidios, porque esto es pan de cada día, nos matan todos los días, nos violan, nos pegan, nos tratan como si fuésemos ciudadanas ni de quinta, ni de décima categoría. En Huaral, un tipo mató a la mamá de sus 4 hijos. Han encontrado unas especies de sogas, no se sabe efectivamente cuál fue el móvil, pero acá eso es lo que no debe importar. Acá en realidad ni siquiera nos deberíamos de preocupar por responder a la interrogante que muchos se hacen, más por una cuestión de machismo o de ignorancia que otra cosa. ¿Pero qué habrá hecho? ¿Qué sucedió? ¿Por qué la mató? No, la mató y punto. Y el feminicidio es un delito tipificado en el Código Penal desde hace ya buen tiempo. Veamos este reportaje, señores. Soy Juliana Oxenford, bienvenidos al programa. Frente a Dejó su cuerpo escondido en los matorrales donde alguna vez iniciaron su historia de amor. Una relación que se ha teñido de sangre, pues no soportó una presunta infidelidad. ¿No sabe qué decir? ¿Por qué lo veías? Arrepentido nada más. Imperturbable, Samuel Alvarado dice estar arrepentido por estrangular con una soguilla a la madre de sus hijos. Una mujer 20 años menor que él, quien le dio 4 pequeños. Rocío Rodríguez Trinidad terminaba una jornada laboral en una chacra de Guayán, en Huaral. Al dirigirse a su casa, fue alcanzada por su conviviente, quien también es campesino como ella, para reclamarle por qué no quería retomar la relación. El encuentro terminó en una acalorada discusión y el feminicida cogió una soguilla para así acabar con la vida de la madre de sus hijos. Para evitar que el cadáver sea encontrado con facilidad, lo dejó abandonado en medio de la espesa maleza, ubicado al lado de un canal de regadío. Agreste escenario que hizo demorar las labores de la fiscalía. ¿No sabe qué decir? ¿Por qué lo veías? Arrepentido nada más. Y es que, según ha declarado Samuel Alvarado, él no quiso matarla. Señaló que al verla desvanecerse tras ahorcarla, esperó varios minutos por si la víctima reaccionaba. Al percatarse que ello no ocurría, decidió entregarse a la justicia. Una radical decisión que lo pondrá varios años tras las rejas. Pero lo que es peor, deja a 4 niños y adolescentes con la pena de enterrar a su madre y el rencor de ver a su padre como el responsable. Yo les juro que entiendo perfectamente a la gente que dice, Dios mío, hay tantos crímenes, tanta violencia, que ya no queremos ver programas informativos, periodísticos. Créanme, y se los digo con absoluta naturalidad, mi equipo no me va a dejar mentir, que yo detesto esta parte del programa. A mí lo que más me gusta realmente es la política, porque no tengo ningún problema en criticar, en hacer las preguntas incómodas, en darle con palo a cualquier congresista, a cualquier ministro, porque finalmente yo no formo parte de ninguna tienda, no coincido ideológicamente con ningún tipo de agrupación vinculada al asunto político. No tengo amigos congresistas, no tengo amigos funcionarios del Estado, en fin. Pero a lo que voy es que tampoco podemos hacer caso omiso a lo que sucede todos los días, porque eso sería absolutamente irresponsable como parte justamente de un programa que se dedica a opinar, entrevistar, lo que ustedes quieran, hacer reportajes, investigaciones, pero también a informar del día a día, de lo que sucede. Y no crean que nos encanta. A mí me gustaría más bien arrancar un programa diciendo, fíjense ustedes, hace un mes, hoy lo hemos estado contabilizando, no tenemos información, por lo menos no hay denuncias oficiales de casos de feminicidio. No hay mujeres violadas, pero pasa todos los días y se lo tenemos que contar. Tratamos de hacerlo de la manera más pulcra posible, desde el tono de voz hasta con las ediciones, cuidando siempre, por supuesto, a las víctimas para no revictimizarlas, jamás exponiendo a un menor de edad, pero eso lo tenemos que contar. Y no solamente cuando las víctimas son mujeres, sino también cuando son hombres. Lo que pasa es que la estadística nos sigue poniendo a nosotras, a las mujeres, niñas, adolescentes, adultas, en una situación mucho más
más vulnerable. Pero el caso del odontólogo que hablábamos ayer, ¿se acuerdan ustedes? Lo secuestran, empiezan a enviarle videos a la familia donde él aparece con una pancarta, con un papel diciendo por favor, llorando, libérenme, libérenme. Y hoy la policía suma un elemento importantísimo en este espacio de las primeras investigaciones que se están realizando. Resulta que hay una mujer, no quiere decir que sea la responsable, que sea la culpable, pero hay una mujer a la que él habría contratado en su consultorio, estamos hablando de quien fue en vida un dentista, y que ella habría estado vinculada a la muerte, que es seguida, por supuesto, de el rapto, del secuestro de este doctor. Vean ustedes esta nota y realmente se van a sorprender por lo que la policía hasta el momento ha encontrado. El reportaje. Por favor, hazlo por mí, por mi familia, papá. Traigo el dinero, por favor. Sácame de esto, por favor, papá. Detrás del extraño secuestro del odontólogo Cristian Gerardo Quispe Culqui habría una vengativa mujer, una joven venezolana que cumplió la función de captora y autora intelectual. 3 balazos acabaron con la vida del joven profesional, quien habría recibido una llamada de una ex trabajadora de su centro odontológico, que cobró revancha junto a los malditos de Cagua. No llames a la policía, no metas a nada de todo el gobierno, nada, por favor, haz lo que ellos digan. A Cristian lo secuestraron el pasado 18 de abril en la avenida Lurigancho del distrito del mismo nombre, en cuestión de segundos y a plena luz del día. Estos son los 2 vehículos involucrados en el rapto que acabó en asesinato. Camioneta negra del odontólogo en la que fue abordado y luego sometido en el asiento posterior. En el auto blanco de la banda criminal iba al volante Eduardo Manrique Castillo, alias El Burro, quien custodiaba y dirigía la ruta hacia lo que sería el lugar del encierro, delincuente que ya se encuentra detenido. Hay una mujer que está implicada, que ha participado de manera directa en el secuestro en el momento en que privan de la libertad al odontólogo, y fueron 4 personas, una de ellas es mujer. Según fuentes policiales, el móvil del secuestro habría sido la venganza de una mujer que no perdonaba haber sido despedida. Tenemos la captura de un ciudadano delincuente venezolano y la incautación del vehículo por el cual capturaron, en el cual en el interior se han encontrado cabellos, los vouchers de comprobantes de propiedad del odontólogo, una caserina y cartuchos para arma de fuego. En el secuestro habrían participado 10 personas, 4 las que ejecutaron y las otras 6 encargadas en negociar y custodiar al odontólogo. Trascendió que la policía ya tiene identificada a la ex trabajadora venezolana del odontólogo Cristian Castillo y su captura sería en cuestión de horas. Qué tremendo realmente. ¿Se imaginan ustedes la desesperación, la angustia de la familia? No solamente tienen que llorar al hermano, al hijo muerto, sino que además tienen que participar en las investigaciones porque se les tiene que hacer consultas a quienes formaron parte del círculo más cercano de este dentista, y de pronto aparece un nuevo elemento y la angustia y la desconfianza, y así nadie puede hacer un duelo, ¿no? Qué tremendo realmente. Mis condolencias a la familia, por supuesto que sí. Hay una noticia que ha dado la vuelta, evidentemente, hoy en redes sociales, porque Eduardo Pachas, uno de los abogados del expresidente, aspirante a golpista, Pedro Castillo, salió a decir que Dina Boluarte, la hoy jefa de Estado, se había reunido con Alberto Fujimori en Barbadillo, en la Diroes, acompañada de la congresista Marta Moyano, que, como sabemos, además, forma parte de la mesa directiva del Congreso de la República, nada menos. Y lo dijo muy seguro. Escuchemos, porque luego tengo aquí la respuesta ya oficial del INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, que se encarga no solamente de clasificar a los reos, sino de responder ante los problemas de seguridad que se puedan generar en cualquier tipo de penal. Vamos. Hay cosas fundamentales. El presidente Castillo, por ejemplo, quiere declarar que la señora Dina Boluarte ha ido al penal con la señora Keiko, la señora Moyano, y también han ido a ver al presidente Fujimori. Y eso él quiere exponerlo, quiere hablar, también quiere señalar cómo es que el Congreso y determinados congresistas le pedían favores políticos al presidente para que le dé trabajo, puestos de trabajo y prebendas, que lo llevaron a un escenario ya del 7 de diciembre conocido. Bueno, tratándose de un abogado bastante irresponsable que salga a decir, denunciar lo que acabamos de escuchar sin tener una prueba. ¿Dónde está la prueba? Evidentemente en la documentación que consta en todos los penales, por más de que sea Barbadillo, que es chiquitito, donde solamente hay 3 internos, Fujimori, Castillo y Toledo. Ahora Toledo.
¿no? INPE ha salido a decir: desmentimos reunión en penal de Barbadillo. Respecto a las afirmaciones vertidas por el abogado del interno Castillo Terrones, recluido en el penal, el Instituto Nacional Penitenciario informa a la opinión pública lo siguiente. 1. Es falsa la afirmación del abogado Eduardo Pachas, quien señala a través de un medio de comunicación alternativo que el interno Alberto Fujimori habría recibido la visita de la Presidenta de la República, así como de la congresista Marta Moyano y de su hija Keiko Fujimori, e incluso que esas reuniones habrían sido en varias oportunidades. El INPE exhorta a la ciudadanía, especialmente a los profesionales que visitan las cárceles, a no divulgar información inexacta en referencia a las personas privadas de la libertad. Sí, es cierto, es la respuesta oficial, pero hay que reconocer algo también, que INPE depende del Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia depende o forma parte del gobierno central. ¿Y quién es la máxima representante del Ejecutivo del gobierno? Dina Boluarte. Si hubiese, digo yo, existido algún tipo de reunión, también uno desconfía y dice, ¿lo habrían consignado o más bien se habrían llevado a cabo en secreto? Qué horrible tener que desconfiar, llegar a ese nivel, ¿no?, de incertidumbre, de andar pensando en que de pronto te están mintiendo, que de pronto te quieren engañar, pero con la clase política que tenemos y con las mentiras que nos dicen todos los días, es evidentemente una respuesta orgánica, natural, la de la gente en decir, sí, yo le creo a INPE y otros en su absoluto derecho de decir, ¿y por qué no desconfiar? ¿Y por qué no desconfiar? Efectivamente. Bueno, ahí está. Hemos cumplido con mostrarles lo de Eduardo Pachas, lo que ha dicho el abogado de Castillo, uno de sus representantes legales, y además el tema que tiene que ver con el INPE. Vamos ahora con los partidos políticos, ¿no? Hay una investigación que han realizado dos integrantes de nuestro equipo, Candy Quispe y Alonso Ramos. Resulta que hay financiamientos políticos en los diferentes partidos, es obvio. Esto significa que el Estado le da una inyección de dinero a aquellas tiendas políticas que tienen representación en el Congreso de la República. Sin embargo, por ejemplo, OMPE, y tenemos la documentación aquí, la van a ver ustedes en el reportaje, detectó que, por ejemplo, el Partido Morado, y algunos dirán, pero Juliana, tú no eras morada, tú no eras caviar. No, el Partido Morado. Yo no soy ningún partido. No crean en todos esos memes que se inventa la gente para dañar honras, que es parte de el día a día. Pero yo estoy acostumbrada y además no me importa. Un día soy pro Quilover, otro día soy pro Toledo, otro día soy pro Castillo, otro día soy pro Dina, otro día soy anti todo. Déjenme tranquila, señores, y veamos el reportaje. Bueno, OMPE lo que hace es, nosotros advertimos que el Partido Morado hizo talleres con plata que sale además de los bolsillos de todos nosotros, de nuestros impuestos, para supuestamente, ¿no?, preparar a sus militantes. Pero no hay acreditación de ese evento, no hay documentación que justifique los gastos que se realizaron para llevar a cabo este tipo de actividades. Y la pregunta que nos hacemos es, 1, ¿dónde está esa documentación? Y 2, ¿existieron realmente estos eventos? Y si así fue, ¿para qué sirvieron? Si el Partido Morado casi ni existe. Vamos con la nota. Sobrevivió de milagro tras ser casi impactado por un rayo. En diciembre del 2019, una poderosa descarga eléctrica en una comunidad de Cusco hizo conocido al entonces candidato al Congreso por el Partido Morado, Johan del Castillo, quien solo se llevó el susto de su vida. Ahora, el nombre del político sale nuevamente a la luz, pero esta vez tras recibir una descarga de fondos públicos presuntamente irregulares. Según este informe de la OMPE, Johan del Castillo Gamarra recibió 16.000 soles del Estado para realizar talleres para el Partido Morado, pero no existe ningún registro que sustenten que dichos talleres se llevaron a cabo. Se trata de una parte del presupuesto de más de 1 millón de soles que recibió el Partido Morado, monto del financiamiento público otorgado por el gobierno a los partidos políticos. El 3 de enero del 2022, Johan del Castillo Gamarra emitió 4 recibos por honorarios, por un total de 16.000 soles, por supuestamente realizar talleres de organización partidaria. Sin embargo, el órgano electoral pone en tela de juicio la realización de dicha actividad, ya que no se presentaron una serie de documentos como el contrato entre el Partido Morado y el proveedor, ni la lista de participantes del taller, por lo que advierten que no se evidencia el cumplimiento del servicio. Conversamos con el ex candidato al Congreso, quien negó ser un capacitador fantasma. ¿Usted realizó el taller de organización y movilización partidaria? Sí, nosotros hemos hecho talleres de capacitación siempre en el partido. Temas de organización, estamos trabajando en esos temas.
Johan del Castillo también recibió del Partido Morado un segundo pago de 26.000 soles con dinero de las arcas públicas por realizar actividades de capacitación. Sin embargo, la OMPE advirtió que algunas de estas actividades no están relacionadas a la capacitación, sino están vinculadas a sus funciones como secretario nacional de la organización política. ¿Por qué no hay algún contrato con el Partido Morado? Señorita, contrato existe con el Partido Morado, por eso le digo, cualquier consulta... Pero la OMPE dice que no. Consúltelo con el señor Mauro Bento, señorita. Él tiene los contratos, él tiene los informes, él tiene todo lo que le puede detallar y que él ha presentado a la OMPE. Pero no es el único, a quien el partido fundado por Julio Guzmán pagó con fondos públicos supuestos talleres de capacitación sin documentos que sustenten su realización. Arnold Perochena cobró casi 30.000 soles por dictar talleres de desarrollo y aula virtual. La OMPE no solo advirtió que los 4 recibos por honorarios fueron emitidos en un mismo día, sino que además no se presentó un acta de conformidad por el servicio brindado. Tras revisar los gastos de capacitación, el órgano electoral detectó que los talleres no cuentan con documentación como la lista de participantes y un informe de talleres brindados. Queremos conversar con algún representante del Partido Morado, ¿con quién podríamos hablar? No hay nadie ahorita. ¿Y quién está a cargo? De esta oficina, el señor Mauro Bento. ¿Él se encuentra, el señor Mauro? Todavía no ha llegado. Un representante del Partido Morado aseguró que han respondido a las observaciones de la OMPE, presentando pruebas sobre la veracidad de los talleres. Con respecto a la observación hecha al señor Johan del Castillo, les alcanzamos más información en donde detallamos, aparte de sus informes, todo el sustento fotográfico de las reuniones presenciales, así como virtuales por Zoom que tuvo. Son muchos los partidos políticos bajo la lupa del ente electoral. Alianza para el Progreso declaró que gastó 50.500 soles de fondos públicos para actividades de investigación. Sin embargo, la OMPE detectó que dichos gastos no corresponderían a actividades de investigación por ser labores administrativas y de redes sociales. Ante esta grave observación, el partido de César Acuña informó que se ha realizado la devolución del dinero del fondo por los gastos observados. ¿Quiénes son los afortunados que reciben este millonario fondo público? En junio del año pasado, el gobierno ordenó la transferencia de 7 millones de soles a los partidos políticos que ganaron un escaño en el Congreso. Se genera una suerte de gran bolsa de dinero que va a constituir el financiamiento público directo para los partidos políticos. Mientras más votos obtienen los partidos políticos, obtienen más recursos del financiamiento público directo. El especialista en temas electorales, Jorge Jáuregui, dijo que los partidos políticos que usan de manera indebida el financiamiento del Estado podrían ser multados hasta por casi 500.000 soles. Un partido que hace uso de los recursos públicos del financiamiento público directo de una forma distinta a la prevista en la ley, podría la Oficina Nacional de Procesos Electorales iniciar un procedimiento sancionador, imponer una multa. Para la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ameritaría abrir un procedimiento administrativo sancionador contra el Partido Morado, debido a que se ha determinado una presunta infracción en la Ley de Organizaciones Políticas. A ver, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de lo que le correspondía al Partido Morado por la representación mínima en el Congreso, pero representación finalmente. 1.300.000 soles de financiamiento. Entonces, si se utilizó como investigación y ellos dicen, ya hemos respondido y ya hemos avalado, evidentemente, estos gastos frente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque OMPE sigue advirtiendo que más bien no tiene cómo explicar qué sucedió con esa plata. Y justamente lo que se busca a través del financiamiento de los partidos políticos es evitar figuras que ahora ya son tipificadas como delitos como el pitufeo, lavado de activos, entre otras cosas. Es decir, entra plata, ¿no?, que no se registra ni por recibo ni por ningún tipo de documento que dé cuenta de que efectivamente esa plata está saliendo. Acuérdense ustedes, Dionisio Romero le daba a la gente de RPP, le daba el de aquí, le daba el de allá, como miles de casos que me atrevería
a nombrar, pero me tendría que quedar hasta las 3 de la mañana, señores, y durante mucho tiempo eso no era delito, pues ahora sí lo es. Entonces, por eso es que el financiamiento político busca que no se vean la necesidad, pues, de andar buscando plata negra, plata que ingresa por debajo de la mesa, pero ya vemos que con este dinero oficial también muchos están haciendo lo que les da la gana. Aquí yo tengo información sobre las capacitaciones, por ejemplo, de Perú Libre, y esto le compete directamente al secretario y líder del partido, Vladimir Cerrón, que le encanta hablar en redes sociales, insultar a todo el mundo. Bueno, que responda, por ejemplo, por qué en enero del 2023 Perú Libre envió a OMPE la rendición de cuentas del financiamiento público directo correspondiente al semestre julio-diciembre del 2022, y aquí dicen que recibieron un monto de 8.434.000, dependiendo, repito, de la representación del número de congresistas que hayas metido en el Parlamento Nacional. Y Perú Libre entró siendo una bancada amplia, importante, ¿no? Fueron 3 capacitaciones realizadas por 3 mujeres. Cada una cobró 15.000 soles. Todo bien. El asunto es que llama la atención esto que viene a continuación. La primera capacitación sobre la naturaleza del partido Perú Libre estuvo a cargo de una señora de nombre Ketty Dávila Cortera, que tiene 35 años, cobró este monto de dinero, pero es especialista en zootecnia. La naturaleza del partido, sí, naturaleza, zootecnia, pero la naturaleza de un partido político. Llama la atención, no estamos diciendo que sea un delito ni una irregularidad, pero esto lo debería responder en aras de la transparencia el propio Vladimir Cerrón, ¿no? Según SUNEDU, ella estudió zootecnia, no está afiliada al partido, ganó un contrato en el 2021 en el gobierno regional de Junín cuando estuvo a manos de ¿quién? ¿Quién era el gobernador? Vladimir Cerrón. Otra capacitación la hizo Cindy Laureano Chávez, 34 años. ¿Cómo se llamó el evento? La Nueva Escuela Pública. ¿Cuánto cobró? Lo mismo, 15.000 soles. Según su foto, Reniec es licenciada en administración y no tiene afiliación partidaria. No, ganó un contrato con el gobierno regional de Junín, también manejado en esa época por Vladimir Cerrón. ¡Oh, qué casualidad! Otra capacitación es realizada por Persidia Gutiérrez Gala, 33 años, política agraria, siendo bachiller en administración. ¿Cuánto cobró? 15.000 soles. Cerrón, a usted que le gusta tanto andar denunciando y respondiendo a sus maneras, ¿no?, que no son siempre las más adecuadas, diga algo al respecto, porque esto es por lo menos, digno de generar más de una interrogante. Vamos a la publicidad, señora, regresamos en instantes con este otro documento, que es un documento secreto de las Fuerzas Armadas del año pasado, cuando el presidente de la República era Pedro Castillo y cuando gente de inteligencia le dice al gobierno: señores, hay problemas en la frontera con Chile, estamos viendo burrieras, estamos viendo mochileros, estamos viendo narcotraficantes que trasladan droga tipo momia y no se está haciendo absolutamente nada. Por favor, intervinieron ya a la altura del hito número 12 del territorio peruano a 2 personas de nacionalidad venezolana que pretendían ingresar de manera ilegal a territorio chileno. ¿Por qué no hubo allí seguridad para evitar que todo esto que tengo en mis manos se concrete y que ahora mismo estemos frente a una crisis que ni Chile ni Perú pueden todavía manejar? De hecho, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, ha estado ahora en la frontera y del aeropuerto está viniendo directamente al programa. Converso con él en exclusiva luego de la publicidad de este corte. Regresamos. Toda esta semana hemos venido hablando acerca de la crisis que se ha exacerbado en la frontera con Chile, ¿no? Esto a raíz de que el país vecino del sur ha prohibido el ingreso de ilegales, ha expectorado a varios indocumentados de nacionalidad venezolana, haitianos, colombianos, y esto le ha generado un problema mucho más grande al que ya tenía el Perú, donde hay por lo menos 1.100.000 solamente venezolanos viviendo aquí y no haciendo turismo, ¿no? La mayoría, y lo digo y me compro el pleito, trabajando dignamente, pero hay un grupo importante también, porque es enorme la cantidad de venezolanos que hay ahora en nuestro país, que sí, efectivamente se dedican a delinquir, que son sicarios, que son secuestradores, pero yo no voy a meter a todos en la misma canasta, no me lo pidan, aunque muchos ahora salgan y me insulten en redes y me hagan ese tipo de comentarios que creo que parten de una ignorancia absoluta, ¿no? Y de una xenofobia que ni siquiera pueden controlar, porque creo que no entienden siquiera lo que ellos manifiestan, ¿no? Llévatelos a vivir a tu casa. No se trata de eso. A ver, tú vas a cruzar la frontera poniendo en riesgo la vida de tus hijos cuando tienes que comer, cuando tienes salud, cuando tienes educación en tu país de origen. No lo haces. ¿Quién puede vivir ahora mismo en Venezuela en medio de una dictadura? ¿Quién ahora mismo puede, digamos, soportar que sus hijos pasen hambre en un país que está dentro de la lista de los más pobres, donde la hambruna es realmente terrible
como Haití, en Colombia, donde también se manifiestan ciertos problemas. Entonces, hay que pensar desde el punto de vista humanitario. Hay que entender que efectivamente no se puede permitir que cada uno haga lo que le dé la gana con la excusa de no puedo vivir en mi país. Y son personas que no tienen documentación, no se sabe absolutamente siquiera si se llaman como ellos dicen o si tienen algún tipo de antecedente penal o judicial. Pero tampoco es responsable que Chile los haya expectorado sin tener esa información, porque ahora cargamos nosotros con ese problema. De hecho, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, ha estado en la frontera y del aeropuerto se ha venido directamente al canal porque va a conversar conmigo en instantes. Pero antes, y ese es un tema que voy a hablar con él, quiero mostrarles esto, porque la situación sí se pudo, no sé si prever en su totalidad, evitar en su totalidad, pero sí tomar ciertas medidas. ¿Por qué si hay un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas que data del año pasado, fíjense ustedes, de abril de 2022, cuando el presidente era Pedro Castillo, nadie hizo al respecto absolutamente nada? Yo no estoy diciendo que Castillo tuvo que haber salido a decir, miren lo que inteligencia, no, ese es un documento secreto, pero se toman acciones cuando realmente hay capacidad y voluntad política. Claramente allí no hubo más voluntad que robar, chorear, y por eso estamos como estamos. Pero lo cierto es que aquí inteligencia, o sea, gente capacitadísima para realizar trabajos de seguimiento, espionaje y demás, dicen, Tacna, por ejemplo, el proyecto minero de Pucamarca, y habla acerca de los hechos relevantes que tienen que ver con una problemática puntual. TIT y delitos conexos. TIT es tráfico ilícito de drogas. Las cuencas cocaleras importantes, son transportadas la droga en diversas modalidades de trasteo, mochileros, burriers tipo momia, camuflados vía terrestre a través de las rutas identificadas en los Libertadores y la Panamericana Sur. Luego, en otro punto del documento, dice el 31 de enero del 2022, personal de la policía perteneciente al puesto de vigilancia fronterizo Francisco Bolognese interviene en la altura del hito número 12 del territorio peruano, claramente, a 2 personas de nacionalidad venezolana quienes pretendían ingresar ilegalmente a territorio chileno por pasos no habilitados. ¿Qué se hizo? No se hizo absolutamente nada. Este documento se guardó, se puso llave al cajón y nosotros, gracias a nuestro equipo de investigación, no solamente lo hemos obtenido, sino que hacemos un desagregado y presentamos el reportaje que nos lo cuenta esta noche Carlos Vigurio. La nota. Enfrentamientos, caos, desesperación. No debemos permitir que un innombrable, y discúlpenme pueblo chileno, irresponsable como su presidente, esté trasladando los problemas a la frontera. Tensión bilateral. Nuestra Cancillería ha citado al embajador de Perú en Chile y solicitarle explicaciones por las declaraciones que tuvo el día de hoy el alcalde de Tacna. Una crisis humanitaria en la frontera que afecta a mujeres y niños extranjeros, venezolanos, colombianos y haitianos. Un problema de hoy que pudo evitarse desde hace un año. Que de eso se trata, dar la cara. Pero no la dio. En abril de 2022, durante el gobierno del golpista Pedro Castillo, se emitió este informe secreto de inteligencia de las Fuerzas Armadas al que tuvo acceso en exclusiva al estilo Juliana. Se trata del plan de inteligencia al plan de operaciones Delta 009, intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía para el control en zonas en estado de emergencia. Alertaba el ingreso ilegal desde Chile de extranjeros vinculados al narcotráfico y organización criminal. El informe alerta que el 31 de enero de 2022, un patrullero policial intervino a 2 ciudadanos venezolanos que buscaban ingresar ilegalmente a nuestro país por pasos no habilitados. Ambos fueron detenidos en el hito 2 de la frontera y tendrían nexos con el crimen organizado y delincuencia común, según inteligencia. El documento precisa que el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado incide con relevancia en Tacna por ser fronteriza con Chile y Bolivia, y que utiliza a extranjeros vinculados al crimen organizado y migración ilegal. Además describe actividades delincuenciales que implican a extranjeros que transportan droga desde las cuencas cocaleras de los ríos Apurímac y Urubamba hacia Chile, usando la ruta Tacna-Arica, hoy en convulsión.
La inteligencia del ejército proyectaba que el narcotráfico y el crimen organizado continuará utilizando las rutas de Chile y Bolivia para perpetrar sus delitos y que los extranjeros seguirán llegando de estos países para involucrarse con la inmigración ilegal y crimen organizado. Una bomba de tiempo alertada hace un año. Todo apunta que es un documento de inteligencia del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Había previsto esta situación que ya para la fecha de los documentos de abril del 2022 ya no era nueva, ya se venía dando. El documento secreto concluye que el narcotráfico y el crimen organizado seguirá operando en estas zonas y que agrupará a extranjeros implicados en crimen organizado y migración ilegal. Informe grave para nuestra seguridad y que estaba en manos del gobierno de turno. Lo que hay ahí en esos documentos son una lista de distribución, porque hay un sistema de inteligencia. Eso llega a los más altos niveles de decisión política. Y aunque estuvo en manos de Pedro Castillo, no hizo nada. Hay que tener el contexto clarísimo de que estábamos en el gobierno de Pedro Castillo y de Perú Libre, que seguramente no le importaba un comino la seguridad nacional y estaban haciendo las cosas que ya se han hecho visibles y por todos conocidas, ¿no? Esta negligencia ha llevado a que indocumentados queden atrapados en la frontera sur y cause tensión entre Perú y Chile. Un choque que termina perjudicando a familias enteras. Tengo 2 hijos que no pueden pasar para acá, quieren venirse. Pueden, con la situación que están viendo, no pueden tomar el riesgo de venirse porque van a quedar trancados ahí pues, en la frontera, ¿me entiendes? La preocupación de Tacna llegó a Lima. A raíz del conflicto en el sur, aumentó la atención de extranjeros en migraciones para regularizar su documentación. Primero sacar documentación para no tener problemas con la policía, pues, una situación fuerte para los jóvenes de nuestro país. Mientras tanto, el gobierno venezolano no le interesa la situación de sus ciudadanos. El silencio sobre la crisis es absoluto en la embajada venezolana en Lima, en la Cancillería venezolana y su presidente, el dictador Nicolás Maduro, no toca la materia. Y mientras las autoridades venezolanas están más interesadas en recordar el primer tuit de Hugo Chávez, centenares de venezolanos siguen atrapados en el limbo, entre dos países que no pueden resolver problemas de ciudadanos ajenos. A mí personalmente lo que me rompe el alma es ver a niños que no tienen la culpa absolutamente de nada, inmersos en una crisis como la que se está viviendo ahora mismo en la frontera. De hecho, hoy la policía ya permitió el ingreso de algunos migrantes que en la víspera habían sido empadronados por migraciones y colocados en una lista. No fueron muchos, es cierto, 20 personas, en su mayoría mamás con hijos muy pequeños. Esto generó caos, generó tumulto en el lugar. Todo el mundo quería, obviamente, cruzar la frontera. Todos querían estar en la lista, pero es imposible resolver un problema de un momento a otro, y más aún un problema que pudo ser previsto, como lo acaba de demostrar Carlos Liguria en su reportaje, y que además no debió generar la magnitud de crisis que se está viviendo ahora mismo si Chile no hubiese mantenido un diálogo directo, continuo con el Perú para comunicarle por lo menos que iba a proceder de tal manera y por lo menos tener algún tipo de registro de las personas a las que está prohibiéndole el ingreso al país por estar indocumentadas, porque no se sabe absolutamente nada de ellos. De pronto la mayoría sí es gente que en su desesperación dejó Colombia, Haití, sobre todo Venezuela, pero pueden haber ahí también narcotraficantes, pueden ahí ver estos conocidos mochileros que llevan el clorhidrato de cocaína de un momento a otro, pueden haber sicarios, como en todas partes del mundo, como en los diferentes grupos. Pero repito, a mí lo que me mata de pena realmente, aunque muchos digan llévatelos a tu casa, dale de comer, sí, si fuera posible les juro que lo haría, pero no me corresponde tampoco a mí, como a la gente que siente pena y que tiene cierta sensibilidad y que estoy segura que es la mayoría que está en sus casas. Hay niños que no tienen que comer, hay mujeres que tienen 5 criaturas y la respuesta no puede ser hay que irresponsables. Pues ¿qué irresponsables? Si no tienes que darle de comer a tu hijo, si de pronto tu niño es diabético, necesita insulina, tu país no te la da, se te está muriendo, estás por parir y no tienes dónde alumbrar a tu hijo, ¿qué haces? ¿O creen que es lindo ir a parir a la frontera en medio de un desierto? Por Dios, no hablemos tonterías. A ver, al lugar han llegado militares
para apoyar en la vigilancia. Esto ya había sido justamente comunicado por el ministro de Defensa, que ya llegó a los estudios del programa. En instantes converso con él, y también, por supuesto, la policía montada, que ya estaba en el lugar. Lo que ha dicho Jorge Chávez, el titular de la cartera de Defensa, es que el hecho de que hayan militares en la zona no quiere decir que la zona sea militarizada. La diferencia entre una figura y la otra nos la explica él en un ratito. Antes vamos con nuestro corresponsal Freddy Mamani, que siendo las 8:15 de la noche nos cuenta cómo están las cosas en la línea de frontera con Chile. Adelante, Freddy, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Juliana. Bueno, nosotros nos encontramos en la misma línea de la Concordia. Te vamos a mostrar actividades distintas esta noche. De un lado, podemos observar un grupo de migrantes en situación migratoria irregular que se está tornando un tanto violento, ofuscado, y que hace unos minutos atrás, Juliana, mientras presentabas el reportaje de nuestro compañero, incluso se atrevieron a lanzar algunas piedras a algunos medios de comunicación que se encuentran aquí presentes en la zona y que se han animado a mostrar las imágenes que ahora nosotros llevamos para el noticiero. Como puedes observar, todas las noches muchos migrantes deciden aprovechar las ramas de algunos árboles o algunos troncos secos que han quedado para que, provistos con mantas, puedan pasar la noche en medio del desierto. En esta oportunidad a ellos no les ha gustado ser filmados por algunos medios de comunicación y han respondido con insultos y con piedras a los medios de comunicación peruanos. Es por esto que se ha colocado hace unos minutos un pequeño contingente policial para delimitar la frontera, porque incluso los extranjeros llegaron a cruzar más allá de la línea fronteriza por unos instantes. Del otro lado, te escucho, Julia. Sí, te quería hacer una pregunta que tiene que ver con los migrantes que han logrado cruzar la frontera. Tengo entendido que en la lista son aproximadamente 20 personas. ¿Cuántas mujeres embarazadas quedan o con niños pequeños, es decir, parte de la población más vulnerable dentro de este grupo grande de migrantes de diferentes nacionalidades? Sí, han cruzado la mañana de hoy por motivos prácticamente humanitarios de forma regular al Perú. 21 personas, entre adultos mayores y mujeres con niños pequeños. También han cruzado otras 4 familias, también conformadas únicamente por mamás con sus hijos. Estas 4 familias son aproximadamente 12 personas que se ha dado la prioridad para que puedan ingresar al Perú de forma regular. Juliana, de este lado tenemos también algunas mujeres de nacionalidad venezolana con la que vamos a conversar porque hay muchos casos similares en la frontera de personas que todavía tienen su carnet de residencia especial del Perú vigente, pero que no pueden ingresar aún al Perú, y son estos casos los que durante el día finalmente llegan a ingresar a nuestro territorio. Señorita, buenas noches, estamos en directo para ATV. Cuéntenos, en el caso de usted, ¿está esperando todavía para poder presentar sus documentos e ingresar de forma regular al Perú? Estoy esperando que lleguen migraciones para mostrarle mi carnet de extranjería. Usted cuenta con un carnet de extranjería, nos enseñó incluso que tiene una residencia especial en Perú que está vigente. Sí, se me vence para el 2024. Para el 2024. Ahora, usted viene de Chile. Entendemos que primero Chile tiene que otorgarle una salida regular para que pueda ingresar al Perú. Ya, yo fui hasta allá, hasta migraciones de Chile, ellos dicen que ellos no tienen ninguna autorización para dar ese papel, que ese papel no existe. El problema es acá. Y yo me revisé también en migraciones del lado de Chile, de migraciones de Perú. Vieron que con esto no había problema en yo pasar porque mi carnet está vigente todavía. Pero yo le dije que no podía entrar a la migración porque no dejan pasar los policías. Freddy. ¿Puede hablar usted? Te escucho, Julián. Sí, quería que le preguntes, por favor, a esta ciudadana venezolana que vemos que tiene por lo menos agua, que está abrigada, se está recibiendo ayuda, se está recibiendo comida. ¿Cómo están haciendo para subsistir en medio de una situación tan compleja como la que se está viviendo? Ella ha llegado el día de hoy, Juliana, te cuento. ¿Cómo ha hecho para pasar el día de hoy aquí en la frontera? ¿Ha traído algunos víveres? ¿Preveía esta situación? ¿Ha recibido ayuda de alguna organización?
Sí, recibí ayuda del lado chileno, pero no traje agua porque pensé que iba a pasar normalmente con el carnet de extranjería como lo tengo aquí vigente en Perú. ¿Qué tipo de ayuda he recibido? ¿De qué organización? Del lado de Chile nos dieron agua y nos dieron una manzana y un jugo. Una manzana y un jugo. Va a tener que pasar la noche aquí en Frontera pese Como a tener muchos más, Freddy. Efectivamente. Hasta ahora no vendrá migraciones. Vamos a responder varias preguntas con el ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien ha estado ahora justamente en el lugar donde estás ubicado tú y del aeropuerto directamente ha tenido la amabilidad de venir a los estudios de ATV para concederme una entrevista. Gracias, Freddy, por esta información desde la línea de frontera. Gracias, señor ministro, por estar con nosotros esta noche. A ver, lo último es que alistan un corredor humanitario a través de salvoconductos. ¿Esto para cuándo, ministro? A ver, muy buenas noches, gracias por la invitación. Es un mecanismo que lo está estudiando nuestra Cancillería con Migraciones, en el sentido de poder establecer un mecanismo que ayude a las personas que se encuentran en esa situación antes descrita para que puedan retornar a su país. ¿No sería más fácil a través de vuelos humanitarios? El Perú ya en varias oportunidades ha regresado a ciudadanos venezolanos a su país con justamente aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú. Sí, nosotros no tenemos ningún problema en proporcionar esos medios, pero acá tiene que intervenir un mecanismo que es que el país de Venezuela pueda otorgar permiso a los ciudadanos venezolanos para que puedan retornar a su país. ¿Y hay algún tipo de comunicación con Venezuela? Porque lo que nos cuentan en el reportaje es que simplemente ellos se hacen de vista o de cara a la gente, los de la vista gorda, no comunican nada, no utilizan las redes sociales, no hay ningún tipo de pronunciamiento del dictador Nicolás Maduro, pero internamente, a nivel diplomático, ¿sí han logrado ustedes conversar con alguien, con algún representante? Tengo entendido que eso lo está viendo nuestra Cancillería con la Embajada de Venezuela acá en el Perú y que en los próximos días ya se establecerá porque según informaciones ellos ya tienen una relación, un registro de ciudadanos que desean retornar a su país. Hoy día han pasado exactamente 21 personas, han logrado cruzar las fronteras, ¿no? Básicamente un extracto, un porcentaje de aquel grupo que es el más vulnerable, mujeres embarazadas, niños. Mañana van a pasar más, el domingo, ¿esto se va a llevar a cabo de manera continua, sistemática o solamente se ha hecho evento excepcional por el caos que se ha generado en las últimas horas? Es un mecanismo que establece nuestro sistema de migraciones, que recordemos que depende del Ministerio del Interior y que ellos están estableciendo en el marco de sus competencias y de acuerdo a las normas y los procedimientos correspondientes. En ello también está la preocupación del Estado peruano de que cada ciudadano vulnerable pueda contar con la asistencia y que se establezcan los mecanismos para garantizar su seguridad, ¿no? Nosotros conversábamos esta semana, ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, con el ex canciller chileno y nos decía, a ver, ese es un problema que tiene que ser no solamente analizado, sino solucionado por Perú y Chile. Pero estamos viendo que Perú es ahora el que tiene, por decirlo de alguna manera, la papa caliente en las manos, porque a Chile no pueden ingresar y el deseo es utilizar la ruta que forma parte del territorio nacional para llegar, ellos dicen, a sus respectivos países, pero no sabemos si de verdad quieren llegar a Colombia, Haití o Venezuela, entendiendo que la razón por la cual han salido justamente es porque es casi imposible subsistir en las condiciones en las que se encuentran esos países. Sí, yo pienso de que, como he dicho anteriormente, que las decisiones y acciones que toma a cargo un país en esta crisis migratoria no debe afectar a otro. Por lo tanto, creo que se están estableciendo los mecanismos para llevar a un buen final, en el sentido de que los ciudadanos con el legítimo derecho que tienen, hablo de los migrantes extranjeros, puedan tener la oportunidad de retornar a sus países. Vuelvo a repetir, un actor muy importante, y creo que lo has expresado, es Venezuela, en el sentido de que pueda autorizar de que sus ciudadanos puedan retornar a su país. ¿Cuántos migrantes hay ahora mismo en la frontera? De acuerdo a lo que yo he podido ver en el momento que yo he estado, estamos hablando de 50. ¿De 50? De 50. ¿Ya no son 200, ya no son 300? No, solamente okay. ¿Y de estos 50, cuántos son venezolanos, colombianos, haitianos? La mayoría, yo diría un 80% son venezolanos en estos momentos, porque ciudadanos haitianos ya ingresaron al país. Hemos visto los reportajes anteriores de una manera no legal. Entonces, por eso que se ha tomado todas las acciones en la frontera
para apoyar a nuestra policía y poder controlar aquellos puntos críticos y sensibles en donde se estaban produciendo ese ingreso de manera irregular e ilegal. Acciones como dictar un estado de emergencia, ¿no? Y llevar militares a la zona, que no es lo mismo que militarizar la zona, es lo que usted ha explicado. ¿Cuál es la diferencia? Mire, militarizar la zona significa, ante la eventualidad de un posible conflicto o una acción armada entre ambos países, es lo que podríamos llegar a nosotros militarizar la zona. En este caso no existe nada de eso, porque existen mecanismos, así como la cartilla de seguridad, que son protocolos que se llevan entre Fuerzas Armadas de dos países, ¿no?, en la zona de frontera, en la cual el comandante general de la Tercera Brigada de Caballería y la Primera Brigada Corazá de Chile ya han conversado y están cumpliendo los protocolos que garantizan que no exista ningún tipo de problema, en el sentido siguiente, ¿no? El protocolo dice de que debemos estar a 100 metros al interior de nuestro país para que ahí se pueda hacer cualquier acción militar en apoyo de la policía. Hasta hace algunas horas hablábamos de por lo menos 200 migrantes. Hoy usted me dice que hay aproximadamente 50. Esto contradice lo manifestado por el presidente de ACNUR, que manifestó que el problema más bien se iba a complicar, que se iba a agravar. Bueno, yo he recibido la información del señor general Hernández y he conversado con el señor ministro Interior, pero el general Hernández me manifestó que habían 50 personas en este problema actualmente en la frontera entre Chacayuta y Santa Rosa. Entonces que habían 50 migrantes extranjeros en esa zona, no 200, que anteriormente había habido una mayor cantidad, pero con las acciones que se está tomando a cabo ya eso había disminuido. Acciones que toma el Perú, no Chile. No, yo creo que de ambas partes. ¿No? ¿No responsabiliza a Chile usted por esta crisis? ¿No cree que ha sido de pronto un acto, no sé si de mala fe, pero sí de poca solidaridad con un problema que también enfrentamos nosotros? Porque este asunto de la migración, sobre todo venezolana, que es inmensa, claro, es algo que se vive en Chile, que se vive en Perú, que se vive en Ecuador, que se vive en Colombia, y no hay que generalizar diciendo que todos son delincuentes, y tampoco hay que echarle la culpa por huir de una dictadura y de la hambruna que se vive en un país donde no existe la democracia ni un Estado de derecho. Pero Chile hizo mal en decir acá no entran y que el Perú se haga cargo, que más o menos en la figura, digamos, en los actos, la cosa fue así. Si vuelvo a repetir, en el derecho internacional y los acuerdos que tienen los países ante varias crisis que se pudieran presentar, las decisiones y acciones que tome un país no pueden ir en perjuicio del otro. Yo creo que esta es una temática que ya la está viendo nuestra Cancillería con Chile para dar solución a este problema, porque las decisiones de uno pueden afectar al otro. Sin embargo, creo que en el derecho internacional se tiene que solicitar la actuación de países o de un país que es de mucha importancia para que pueda aceptar el retorno de sus ciudadanos. Lográndose eso, se puede establecer corredores humanitarios terrestres o aéreos para evitar este tipo de escenarios o esta crisis. Una pregunta que la gente se hace es ¿cómo funcionan estos corredores humanitarios? Entendemos que van de a pie y se toman varios días hasta llegar a su lugar de origen y sí o sí tienen que pasar por el Perú. ¿Quiénes acompañan este recorrido? ¿Militares, policías peruanos? Mire, nosotros, y eso acompañado con la labor que hacen los organismos internacionales como ACNUR, como Naciones Unidas, en el sentido de poder garantizar la seguridad de esa población hasta su retorno al país. Pero obviamente esto tiene que ser acompañado por miembros de nuestra policía en el recorrido de acuerdo a las acciones que se vayan a tomar. Si es un corredor humanitario aéreo, es más fácil, porque se puede transportar a las personas a su lugar de origen. En cuestión de horas llegan. Exactamente. Entonces, esos son mecanismos que en estos momentos lo está viendo nuestra Cancillería. Pero no debería de haber ya una respuesta, tomando en cuenta que ya han habido enfrentamientos, evidentemente, entre migrantes y las autoridades. No debería de haber ya, no sé si una solución, pero por lo menos una alternativa viable para que esto no se siga dando, porque van a llegar más migrantes a la frontera, evidentemente. Sí, yo creo que se están estableciendo los mecanismos adecuados en el orden diplomático a través de nuestra Cancillería. Esperemos que en los próximos días ya se esté llevando a cabo una solución. También transmitirle de que ha habido un mensaje de Naciones Unidas hace unos momentos, una hora, en el sentido que insta tanto a Perú y Chile en este tema de crisis migratorio conversar, y eso es lo que está haciendo nuestra Cancillería. Pero ¿qué tan fácil es conversar cuando hay un malestar que además se ha
formalizado ya a través de un documento por parte de la ministra del Interior chilena luego de las declaraciones que dio el alcalde de Tacna, que es cierto, a ver, cada uno se responsabiliza no solamente de lo que piensa, sino de lo que ejecuta, de lo que hace, pero esto ha generado más tensión de todas maneras entre ambos y las relaciones bilaterales. ¿Cree usted que eso ya es parte, digamos, de un capítulo que quedará como una anécdota, sí, pues poco simpática, pero que ahora, digamos, hay intención de ambos países, también de Chile, sobre todo de Chile, de aplicar las normas que se requieren para que esto se lleve a cabo de la mejor manera y sobre todo no preocupándose por proteger, resguardar los derechos humanos? Mire, estamos en un sistema democrático que cada autoridad o cada ciudadano es libre de expresarse, ¿no? Entendemos la incomodidad de nuestras autoridades en Tacna, no solamente en Tacna, sino en otras zonas de frontera, por estos hechos que vienen suscitando, pero desde el gobierno y desde el Estado peruano se prefiere establecer los mecanismos que den la solución correspondiente. ¿Y cuáles son esos mecanismos? A través de Cancillería, conservar las formas, no insultar, sino conservar las formas para llegar a una solución que beneficie a todos estos ciudadanos migrantes que están en la zona de frontera. Y mantener las formas también en cuanto a la labor policial y a la labor militar, porque hemos recibido denuncias de que han habido policías que han estado cobrando 40 soles para permitir que migrantes pasen indocumentados, crucen la frontera. Bueno, no tengo esa información, pero de darse el caso se debe iniciar las investigaciones correspondientes, porque el actuar que estamos llevando en la zona de frontera con nuestra Policía Nacional, con el sistema de migraciones, con apoyo de las Fuerzas Armadas, linda en hacer lo correcto en el marco legal correspondiente para controlar y vigilar nuestra frontera. Algo que no se hizo con las protestas durante el gobierno de Dina Boluarte. De hecho, usted ha leído el último informe de Human Rights, ¿no?, que concluye que policías y militares peruanos fueron responsables de las muertes de más de 45 personas en el gobierno actual. Hay 39 personas, lo dice Human Rights, que murieron por herida de bala, accedieron a 34 necropsias que demuestran que les dispararon a matar con heridas en tórax, abdomen, hasta cabeza. Han visto más de 37 horas de video y no se reconoce a un solo manifestante con armas de fuego, entre otras cosas. Entendemos que las responsabilidades penales es algo que forma parte de las indagaciones que ya está haciendo la Fiscalía y el Ministerio Público. ¿Pero quién asume la responsabilidad política? Bueno, con respecto a ese tema, el informe emitido por Human Rights Watch, así como lo ha emitido Amnistía Internacional, así como ha habido pronunciamiento de otras entidades, las cuales... Investigaciones de The New York Times. Claro, los cuales en estas dos organizaciones han sido recibidas desde el Ministerio de Defensa y también desde la Presidencia del Consejo de Ministros, pero como vuelvo a repetir y como tú muy bien lo has dicho, creo que debemos dejar a la autoridad, ¿no?, correspondiente que se pronuncia sobre estos hechos. Presumir o indicar de que uno puede ser juez o parte que ha hecho su investigación y debe ser resultado, creo que eso corresponde al Ministerio Público. No, totalmente de acuerdo, pero en política se tienen que asumir responsabilidades. Y cuando esto sucedió, las primeras muertes, sobre todo, el ministro de Defensa en ese entonces era el hoy presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y no responde por esto. La sensación de la gente es que el gobierno de Dina Boluarte simplemente ha dicho, pasemos la página, que esto sea visto desde el espectro, desde el espacio de lo legal, del Ministerio Público, Fiscalía, cosa que me parece muy bien, pero políticamente, ¿quién dice, a ver, no habré estado yo en la zona, pero aquí alguien tuvo que dar la orden, tanto a la policía como a los militares? Y hay personas que han muerto, y hay videos que demuestran que se disparó a matar. Ante esos hechos suscitados y narrados, creo que la autoridad, vuelvo a repetir, del Ministerio Público es la que debe de pronunciarse y debe determinar responsabilidades. Cuando hablamos de responsabilidades políticas, inclusive se ha dicho de que ha habido genocidio. Genocidio, en la calificación y tipificación clara, es un plan siniestro, criminal, de eliminar a un grupo humano de personas por el simple hecho de credo, religión, de acuerdo, ideas. Pero matar a una persona que no está atentando contra tu vida, que no está poniéndote en una situación donde obviamente te tienes que defender, porque además es válido, existe la legítima defensa, dispararle porque simplemente crees que es un revoltoso, un manifestante que está generando caos o que va a matar a alguien, eso es un crimen. Vuelvo a repetir, esos hechos y la tipificación individualizada de cada uno de los lamentables fallecimientos de nuestros ciudadanos peruanos lo tiene que llevar a cabo el Ministerio Público. No se puede ser juez y parte y decir de que yo pienso o se ha sucedido esto, cuando nosotros tenemos como sociedad una autoridad
que lleva a cabo esas investigaciones y nadie puede dudar de la intervención del Ministerio Público en cada uno de los aspectos que se han presentado en estos momentos en nuestra nación. Entenderá que los periodistas, por lo menos este programa, lo que ha hecho en el transcurso de los últimos meses es buscar información oficial, certificados médicos, necropsias, indagaciones, videos, y todo demuestra que efectivamente lo que corrobora Human Rights, lo que Amnistía Internacional ha manifestado, es cierto. El veredicto lo tendrá que dar ya el Poder Judicial luego de las indagaciones del Ministerio Público, como corresponde en un Estado de Derecho, en respeto al funcionamiento del aparato judicial. Estamos totalmente de acuerdo, pero hay situaciones que no se pueden tapar y de las que ya nadie quiere hablar y que da la sensación, por lo menos yo lo siento y se lo digo directamente con la honestidad que me caracteriza, señor ministro, que es como que dejemos que los otros se ocupen y nosotros continuamos con nuestro trabajo como ministros, y el premier encima recibe la condecoración de convertirse en mano derecha de la Presidenta de la República cuando en ese momento era ministro de Defensa. De hecho, a usted hay un grupo de parlamentarios que han pedido su censura también por lo que sucedió en Ilave Puno. Bueno, ahí son dos temas diferentes. No, de acuerdo. ¿Y podemos hablar de eso luego de la publicidad? Sí. Sí, muchísimas gracias. Regreso con el ministro de Defensa, Jorge Chávez, conversando aquí en el programa sobre lo que está sucediendo en la frontera y sobre lo que ha pasado también en los últimos meses en nuestro país. Regresamos en instantes, no se muevan. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Pantene. LG Watchtower, es momento de ver para creer. Estamos aquí en vivo con el ministro de Defensa, ya estamos al aire con el ministro de Defensa, Jorge Chávez, que ha estado hoy en la frontera de Perú con Chile viendo el tema que tiene que ver con la solución que esperamos sea pronta, ¿no? Por los migrantes que están indocumentados y que están pidiendo regresar a sus países de origen. El ministro de Defensa nos decía que para que se lleven a cabo los vuelos humanitarios, que sí, el Perú está dispuesto a concretar este plan porque hay aeronaves militares de la Fuerza Aérea, la Marina también tiene aviones, se puede hacer, necesitan la autorización del país que recibe, que obviamente recepciona, en este caso Venezuela, y con Venezuela casi no se puede hablar. La pregunta es, ¿qué sucede si no todos se pueden trasladar a través de un corredor humanitario vía terrestre y Venezuela no responde, tomando en cuenta que la mayoría de migrantes que ahora mismo está en esta línea de conflicto, de crisis, y los que van a seguir llegando son de nacionalidad venezolana? Sí, yo tengo mucha fe en el sentido del trabajo que está haciendo nuestra Cancillería para lograr que Venezuela, a través de los mecanismos internacionales correspondientes, llegue a aceptar el retorno de sus ciudadanos. Creo que hay un programa establecido por Venezuela de vuelta a la patria, ¿no es cierto? Entonces, en ese devenir y en ese mecanismo está trabajando nuestra Cancillería para lograr justamente el retorno justo de sus ciudadanos a su país de origen. Pero usted menciona algo, ¿no? Dice, en Venezuela hay un plan para que los ciudadanos de este país puedan regresar, y de esto ha hablado Maduro incluso en su programa de televisión, pero de lo que está pasando ahora en la frontera con Chile no ha dicho absolutamente nada. Es un silencio sepulcral en Venezuela con relación a este tema. Usted me dice que es un caso que ya se maneja entre cancillerías, ¿no? Es un absoluto tema diplomático, pero algo tiene que saber. ¿Hay algún tipo de ingreso, de un ápice de conversación, una ventana que se abre en Venezuela para ver este tema? Pero se están estableciendo mesas de trabajo, se están llevando a cabo coordinaciones, articulaciones, y es Cancillería quien está llevando un trabajo muy detallado y prolijo con respecto a ello en el mecanismo internacional correspondiente. Ok, mientras tanto, lo que le corresponde a usted, ¿cuántos militares peruanos hay ahora mismo en la zona? Mire, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia, y vuelvo a repetir, no se está militarizando la zona, se está apoyando en el cumplimiento del rol estratégico de las Fuerzas Armadas a nuestra policía. ¿Cuántos? 196 efectivos de manera operativa y administrativa, porque esas personas, representantes de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no?, que son Ejército, Fuerza Aérea en la zona, van a permanecer 24 horas al día en los turnos correspondientes, y para ello tiene que haber un sostenimiento logístico en la zona que permita su permanencia en las 24 horas del día, como dije anteriormente. Y de este grupo de los 196 que realizan trabajos in situ y administrativos, ¿cuántos acompañan, por ejemplo, a este grupo de 21 que ya logró pasar la frontera? No acompañamos a ninguno de ellos, porque el tema de la vigilancia acompañado
conjuntamente con nuestra policía, es asegurar los puntos críticos y sensibles en la zona que sean proclives para el ingreso ilegal y irregular de los ciudadanos. De acuerdo, pero la pregunta es, ¿por qué pensar que efectivamente ellos van a llegar a sus países y que no van a terminar quedándose de ilegales en el Perú, que es lo que se trata de evitar en cumplimiento de la norma, de la ley? Eso es un tema policial y de migraciones que determina, ¿no?, las condiciones en que un ciudadano migrante extranjero ingresa a nuestro país. Eso no es un tema de las Fuerzas Armadas, es un tema de la Policía Nacional con migraciones. Me está diciendo que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior, no se han podido hacer cargo solos de este problema, razón por la cual han tenido que enviar a 196 soldados militares. No se trata de que no han podido solos, sino que cada uno está en el marco de sus competencias, pero hemos podido ver no solamente en la ciudad de Tacna, sino en 6 regiones más que son límites fronterizos como Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Puno, en el sentido de que no se está llevando un control efectivo en nuestras fronteras y que nuestra policía necesita ese soporte para poder asegurar la inviolabilidad de nuestro territorio. ¿Y el plan para cuánto tiempo es? Porque me imagino que hay una vigencia, ¿no? Sí. Para enviar a estos militares y decirles acompañen a la policía en las labores que se requieren para evitar conflictos, evitar crisis, evitar que sucedan los hechos lamentables que hemos visto en otras oportunidades. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana, 2 semanas, la declaratoria del estado de emergencia abarca 60 días, un periodo de 60 días. No, eso lo sabemos, pero con la posibilidad de que esto se amplíe. ¿Usted cree que se vaya a ampliar? Yo creo que no. Ah, no. Yo creo que no. Okay. Yo creo que se va a dar solución a ese problema antes de ese periodo de tiempo. Sin embargo, lo que nosotros también tenemos que considerar es de que recibido este misionamiento por parte de la declaratoria del estado de emergencia hacia el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en menos de 24 horas hemos podido ver el despliegue de nuestras fuerzas en apoyo a la policía, justamente para cumplir la misión encomendada. Lo escucho y digo, caramba, el ministro de Defensa tiene claro que la zona no está militarizada, que los militares están acompañando, que hay un respeto por los derechos humanos, que poco a poco la población más vulnerable está logrando, pasar las fronteras, están a través de Cancillería buscando la forma de que los países recepcionen a sus ciudadanos para que no se queden en el Perú, evidentemente estando indocumentados y porque además ya no nos podemos hacer cargo de más extranjeros, menos sin documentos. Ya hay más de 1.100.000 venezolanos solamente en territorio nacional, 1 millón en Chile, pero la pregunta que creo que cae por sí sola es la siguiente: ¿qué tanto agrava, qué tanto asusa, qué tanto eleva la temperatura de un momento que no deja de ser tenso entre ambos países, Perú y Chile? Declaraciones, por ejemplo, del congresista Jorge Montoya, que ha salido a decir, bueno, pues ante cualquier situación igual también se puede disparar. Alguien que ha formado parte también de las Fuerzas Armadas. Bueno, vuelvo a repetir, estamos nosotros en un sistema democrático que cada ciudadano puede expresarse como mejor le parezca. De acuerdo, pero no es cualquier ciudadano, es un congresista. Sin embargo, nosotros no compartimos, personalmente no comparto su opinión, porque lo que se tiene que llevar a cabo es el cumplimiento irrestricto de las normas, actuar de manera correcta, ¿no?, y siempre garantizando la vida de cualquier ciudadano, ¿no?, sea extranjero o sea nacional. Entonces, en ese sentido nosotros estamos actuando porque este es un trabajo articulado y conjunto desde el gobierno con Cancillería, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Una última pregunta que quedó pendiente y me queda tan solo 1 minuto y 13 de programa. El Congreso está buscando, a través de un grupo, la manera de censurarlo, ¿no?, por los 6 muertos en el IAB Puno en el mes de marzo. ¿Pensó usted ante esta situación en renunciar? Como lo he dicho y he expresado, no renunciar sería un acto de cobardía, de renunciar a todos los encargos y las funciones que tengo que llevar a cabo, no solamente en el frente de la crisis migratoria, sino en las atenciones en las emergencias y garantizar el control del orden interno en la región de Puno. Creo que son 3 frentes que exigen la más grande responsabilidad y demostrar las capacidades profesionales, no solamente del representante del Ministerio de Defensa, sino de todo el conjunto de actores que componen el sector defensa. Me quedaría rato más haciéndole otras preguntas. Otárola lo ha respaldado. ¿Qué le ha dicho la Presidenta de la República al respecto? Bueno, en ese sentido yo veo que es un tema que ha estado en boga hace bastante tiempo. Creo que mi interpelación fue hace 4 semanas. Todos nuestros esfuerzos están enfocados en llevar a cabo las tareas encomendadas.
Sin embargo, vuelvo a repetir, es un mecanismo que lo tiene el Congreso de la República. Pero es raro, ¿no? Además, grupos parlamentarios que tienen que ver con justamente este porcentaje de parlamentarios que apoya al gobierno de Dina Boluarte, que usted pertenece, esta vez a Renovación Popular, no es necesariamente la gente de izquierda o de Perú Libre. En fin, muchísimas gracias, ministro Jorge Chávez, por haber estado con nosotros, porque además entendemos que tomó un vuelo, ¿no? Y vino rápidamente para cumplir con lo que nos había prometido, poder conversar de un tema tan importante. Es parte de nuestro trabajo para proteger y servir a nuestro país. Dígale eso a Alberto Otárola y a la Presidenta de la República y a otros ministros también que huyen de este programa. No quieren saber nada de mí, por favor. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por elegirnos, por vernos todas las noches. Pues nada, el lunes es feriado, pero aquí estaremos, como siempre, en vivo y en directo a partir de las 7:30. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao.